cuando me enteré de que mi madre estaba enferma. Sabía que, en caso de que ella muriera, mi vida se convertiría en un completo infierno. Pues en aquel tiempo, mi papá era un hombre completamente machista. Él le había desagradado mucho la idea de que yo naciera siendo mujer. Jamás fue su orgullo, y lamentablemente todos mis miedos se volvieron realidad. Pues a los pocos meses, mi madre murió, y con esto, el desprecio de mi padre se hizo más grande. Y es que en aquella familia, mi mamá era la única que me procuraba, que me daba cariño, afecto, apoyo. Mi papá no, él se desvivía por mi hermano mayor. Por Joaquín, a él sí le daba todo. Le pagó buenas escuelas, viajes y demás. Pero pues ni modo. Así era la vida. Nací en un entorno donde ser mujer era una cosa muy difícil. Después del fallecimiento de mi madre, empecé a tener muchos problemas con mi papá. Y por esto es que él terminaría corriéndome de la casa. Hasta eso no me desamparó del todo. Me daba un poco de dinero cada mes para la renta. Y con lo que yo trabajaba. De ahí pagaba todos mis demás deberes. Mi vida fue tranquila. Pero en el fondo, anhelaba tener una familia unida. Un cobijo humano con el cual sentir un mutuo apoyo. No sentirme sola, era algo que anhelaba mucho. Pero pues qué hacerle. Con la familia que me cargaba. Eso iba a ser imposible. Pues mi papá cada vez se hacía mayor. Él, de hecho, cuando nació mi hermano el mayor, ya tenía 42 años. Después cuando yo nací, él tenía pasados los 45. Para ese entonces él ya estaba bastante grande. Y conforme fueron pasando los años, pues él terminaría enfermando, y también murió. No quería asistir a su velorio, ni a su entierro, pues los últimos meses que estuvo con vida, tuvimos muchos problemas. Él siempre me humillaba porque no fui un hombre, y siempre me restregaba que mi hermano Joaquín era el único heredero, y la única esperanza que él tenía de dejar un legado decente en nuestro árbol de familia. Pero aún con todo y el orgullo que me tuve que tragar, fui a su funeral. No le lloré una sola lágrima, pues sabía que ese hombre me debía muchas cosas, amor, cuidados, atenciones y demás. Pero con todo y esto ahí me encontraba, haciéndole compañía al hombre que nunca me quiso, a ese padre que nunca me amó. Después del funeral y del entierro, no me imaginaba estar contemplada para la lectura del testamento de mi papá. Pero el abogado me citó, me dio fecha, hora, y llegado el día, ahí estaba yo. Me tocó ver cómo entraba mi hermano con su esposa. Aquella mujer me miraba con gran desprecio. Quizás se imaginaba que parte de la herencia quedaría en mis manos. Y seguramente ella quería todo para Joaquín y para ella. Porque hasta eso la maldita vieja tenía cara de ambiciosa, una víbora avariciosa que solamente se había casado por interés con mi hermano. No sé qué le habrá dado a Joaquín, pero la verdad lo tenía bien estúpido. Lo mangoneaba y lo manipulaba. Le sacaba dinero y demás. Pero en fin, de alguna forma mi hermano las tenía que pagar. Por eso es que se había enamorado ciegamente y perdidamente de esa mujer. De nombre Mariana, me senté junto a mi hermano y a esa mujer. El letrado llegó 5 o 10 minutos después. Se detuvo un poco para iniciar la lectura. Sin embargo, cuando se llevó a cabo todo lo que decía el testamento de mi padre, casi se dirigió a mi hermano Joaquín. A mí solo unas pocas palabras. Como se anticipaba, la casa y la mayoría del dinero pasaron a ser propiedad de mi hermano. Ya lo anticipaba. Pero de mi hermano no tenía tema. Finalmente éramos la misma sangre. Y él tampoco tenía la culpa. Mi padre lo prefirió y eso no importaba. Lo que sí me daba coraje es que mi cuñada Mariana estuviera gozando de cosas que no le correspondían. Pero ni modo. Pues así es la vida. Y me tenía que aguantar. Traté de seguir mi vida de manera normal. Con el dinero que me dejó mi padre. Liquida algunas deudas. Y me sirvió bastante de apoyo para que no me faltara nada. Al menos por un buen tiempo. Y es que aunque lo que me tocara fuera una pequeña parte, en realidad era una cantidad considerable. Así que decidí olvidarme de todos los asuntos relacionados con la familia. Sabía que Joaquín y yo no éramos hermanos muy unidos, pero en fin. Le deseaba lo mejor. Mi vida dio muchos cambios en ese tiempo. Me sentía un tanto sola. Y por eso es que me fui a vivir con una de mis amigas. La casa que rentaba la dejé de lado. Y me instalé en un departamento con mi amiga Carla, quien vivía cerca de la zona centro en la ciudad. Carla y yo nos conocíamos bastante bien. Estuvimos juntas en la universidad. Y nos queríamos mucho. Teníamos una buena relación de amistad. Y durante el tiempo que viví con ella no tuvimos un solo problema. A veces los fines de semana nos salíamos a divertirnos. En aquella zona había muchos bares y pequeños antros, donde junto con otros amigos nos gustaba divertirnos, pasarla bien, y por qué no, tener una que otra aventura. A veces Carla y yo llevábamos al departamento muchachos para divertirnos. Ya saben, tomar, jugar baraja, tener intimidad.
Finalmente éramos jóvenes, solteras, y nos gustaba disfrutar de la vida. Sin embargo, a veces se nos pasaba un poco la mano. Y una de nuestras vecinas en específico, siempre iba a tocarnos la puerta, para que bajáramos el volumen. Aquella señora era bastante misteriosa. Su nombre era Doña Rosalía, y decían que era una especie de gitana, que se dedicaba a leer la mano, las cartas, y también a hacer prácticas espirituales. Por eso es que le teníamos un poco de miedo. Y cada que ella subía a tocarnos la puerta, le hacíamos caso, no queríamos problemas para nada. Como mi amiga Carla ya tenía tiempo viviendo en esos departamentos, ella me contaba que a Doña Rosalía la visitaban personas de todo tipo, incluso a que les hicieran curaciones, pero más, a trabajos de prácticas espirituales para venganzas y cosas de ese tipo. No le di importancia en ese momento a sus comentarios, pero más adelante la cosa sería distinta. Fue para una noche de viernes. Carla y otros amigos fuimos a pasar la noche a un bar. Íbamos con la intención de divertirnos a lo grande. Una vez que llegamos al lugar, pedimos unos tragos y nos pusimos a bailar. La noche fue subiendo de tono a tono, pero más tarde me sorprendió mucho ver llegar a una persona que conocía bastante bien. Ni se imaginan a quién. A Mariana, mi cuñada. Pero no iba con mi hermano. Iba con dos sujetos. Una cosa bastante extraña. Ya sabía yo que mi hermano y su mujer tenían una relación extraña en la que cada uno podía salir a divertirse. Pero aquello era bastante evidente. A Mariana le gustaba ponerle el cuerno a mi hermano Joaquín. Le mandé un mensaje de inmediato para saber dónde estaba. Mi hermano me dijo que había salido de viaje y que regresaría el lunes. Aquello ya era bastante evidente. Así que le dije a Carla que nos fuéramos a un rincón, al más oscuro. Necesitaba observar con detalle de qué tamaño era el libertinaje de mi cuñada. Pues ahí estuvimos muy tranquilos. Mis amigos, cuando les conté quién era Mariana, estábamos todos llenos de intriga a ver qué pasaba. Nomás veía cómo tomaban y tomaban. Y de pronto mi cuñada le dio un beso a uno de esos tipos. Desde ahí la cosa ya pintó para mal. Pero más tarde se dio unos besos con el otro sujeto. Había resultado ser toda una zorra mi cuñadita. Pero lo mejor apenas estaba por venir. De pronto se levantaron y salieron del lugar. Me dirigí directamente hacia donde iban, siguiéndolos. Cuando salieron fueron hacia el estacionamiento. Y como aquel lugar era bastante oscuro, apenas se podía ver. Detrás de los vehículos me fui recorriendo, hasta que finalmente vi cómo uno de esos tipos colocó a Mariana contra la pared, y con sus manos fue tocando su cintura. Le levantó la falda, y sin pudor alguno o temor a que los vieran, comenzó a realizarle el acto del pecado. La engaño ya estaba más que consumada. Y mi cuñadita lo disfrutaba bastante. Y si no fuera suficiente con lo que aquel tipo le dio. En cuanto este terminó, el otro tipo también se puso a dar lo suyo. Mi cuñada nomás gritaba como una yegua, mientras que mi hermano no sé dónde entidad oscuras estaba. Pero en fin. Esa era una carta que me guardaría bastante bien. Y la usaría para destruirla. Porque no me parecía nada justo que esa bastarda estuviera disfrutando de la riqueza de mi familia, mientras faltaba a la fidelidad de su matrimonio. No necesité ver más. Aquel acto me causaba asco, repudio, y por eso me retiré. Volvió al bar para tomar algo con Carla y los demás amigos. De forma más serena, Mariana ya no volvió a entrar. Los demás se fueron con ella. Y me imagino que continuaron la noche en otro sitio. No sé cuántas cosas habrían hecho. Pero en última instancia, ya le daba mucho valor a esa mujer. Y me sentía obligado. A todos aquellos días traje un coraje muy clavado. No sabía qué hacer. Pero un día, iba subiendo las escaleras del departamento. Cuando en eso, no sé por qué, pero me llamó la atención que una mujer entró al lugar donde la señora Rosa vivía. Seguramente era una de sus consultantes. Me acerqué y le toqué la puerta. Como Carla ya me había dicho más o menos a qué se dedicaba. En cuanto la señora Rosa salió, le hice una pregunta. Señora Rosa, disculpe, soy su vecina de aquí al lado. Usted ya me conoce bastante bien. Pero solo quería hacerle una pregunta. Alguien me dijo que usted hace trabajos, ya sabe, cosas místicas o algo parecido. Quería consultarle si usted me puede ayudar. Solo que se trata de algo especial. A lo mejor es algo que puede considerarse como no tan bueno. Sin embargo, en mi caso creo que es algo justo. Es alguien que le está haciendo daño a mi familia. Y necesito hacer algo. Quiero que a esa persona le ocurra alguna situación que la aleje de nosotros. ¿Usted cree que me puede ayudar con esto? Y de verdad perdóneme, espero no estar causándole una molestia. La señora Rosa traía un cigarro en la mano. Se me quedó viendo mientras adentro le esperaba su consultante para ser atendido. Mira muchacha, no sé quién te haya dicho esas cosas de mí. Pero te voy a decir algo. Vuelve más tarde y platicamos. Ahorita como ves estoy ocupada.
Vente como a eso de las 9. A esa hora estoy libre. Me retiré agradeciendo a la señora Rosa, y en efecto regresé más tarde a las 9 en punto. Una vez que entré, la señora Rosa me dejó ver todo el interior de su departamento. En efecto había mucha decoración que hacía denotar un aspecto místico, de prácticas espirituales y de oscuridad. A ver ahora sí, muchacha. ¿Cuál es tu nombre? Y cuéntame qué es específicamente lo que quieres. Yo no me ando con juicios ni nada. Tú pides y yo hago. Así de simple. Con esto me protejo de un karma futuro. Porque eso recaerá sobre ti. Si es que sucede. Comencé a platicarle a la señora Rosa todo lo que estaba pasando con Mariana. Le dije que mi nombre era Rosalía. Y ahí estuvimos platicando un buen rato. La señora Rosa se fumaba un cigarro tras otro. Y al terminar me dijo que en efecto me ayudaría. Que la situación sería bastante sencilla para ella. La señora Rosa estuvo buscando allí entre sus cosas. Me dio la espalda y no sé qué tanto estuvo preparando. Tomaba un poco de aquí, un poco de allá. Después tomó una bolsa de tono oscuro. De esas con sello hermético. Había guardado algo dentro y lo acercó hacia mí. Mira, Rosalía, toma esto. Te lo vas a llevar directo a la casa donde vive tu hermano. Busca cualquier pretexto para ir hacia allá. Enseguida, busca la manera de dejar esto en algún punto donde no lo puedan ver. Con 21 días que esté sin que lo descubran. Está perfecto. Es el tiempo suficiente para que las prácticas espirituales haga su efecto. Por nada del mundo vayas a abrir esto. Porque de hacerlo el mal se irá para tu vida. Y créeme que te arrepentirás. No querrás vivir algo así. Y pues bueno, confío en que esto te ayudará. Si te das cuenta, para mí fue bastante simple. Mis trabajos son efectivos. Ahora por favor deposita la paga en aquel bote rojo y ya te puedes retirar. Cualquier cosa en el futuro estoy a tus órdenes. Solo recuerda que si algo malo se te regresa, pues ahí sí que ya es el karma que te tocaba pagar. Ya no es culpa mía. Le agradecí a la señora Rosa y me subí para el departamento. De inmediato le conté todo a Carla y estaba que no se la creía. No se imaginaba que yo fuera capaz de utilizar un arma como las prácticas espirituales para hacerle daño a mi cuñada Mariana. Tuve que dejar pasar unos días, porque mi hermano tenía mucho trabajo y necesitaba un pequeño espacio para platicar con él. Evidentemente no le iba a decir nada de lo que su esposa querida había hecho, junto con aquellos dos hombres que la poseían. Llegado el día fui a visitar a mi hermano Joaquín. Llegué y lo saludé. Como era de esperarse, mi presencia no era del todo bien recibida. Mariana andaba en sus asuntos y mi hermano también. Me dejaron por muchos ratos a solas y fue ahí que aproveché para ir a la parte de atrás, y como su casa era muy bonita pero de un solo piso, lancé aquella bolsa con las prácticas espirituales justo a la azotea. Me sentía bastante incómoda en esa casa. Por lo tanto decidí retirarme. Cuando me despedí de mi hermano todo pasó con indiferencia. Es como si yo nunca hubiera estado ahí para ellos. En fin, que ya había logrado mi cometido. Me regresé al departamento y me puse a ver la televisión junto con mi amiga. Fueron pasando los días y pese a lo que yo creía, las prácticas espirituales realmente tenía un poder bastante extraño y sobre todo real. Pero es justo en esta parte de mi vida que las cosas se empezaron a caer en un declive de forma vertiginosa, que ya no se pudo parar. Para empezar, una noche de viernes, en la que mi querida cuñada Mariana se daba sus aires de libertinaje. Vaya que más allá de pasarla bien, se le pasó un poco la mano, al grado que todo aquello terminaría de una forma trágica, pues muy en la madrugada a mi hermano lo llamaron de parte de la policía. Le informaron que habían encontrado a su esposa, a Mariana, completamente sin vida. Ella había muerto a causa de una sobredosis de sustancia. Pero más allá de esto, ella había estado encerrada con aquellos dos tipos en aquel cuarto de hotel. Según reportes de los encargados del lugar y sobre todo lo que indicaban las cámaras, Mariana había entrado a ese lugar, a la habitación precisamente, junto con aquellos dos hombres para pasarla bien un rato. Bebieron y se utilizaron sustancias tóxicas en exceso, que finalmente llevaron a mi cuñada a morir. Su cuerpo fue encontrado desnudo y sin vida junto a la cama. En aquel lugar había restos de preservativos y residuos también de las sustancias que se ingirieron. Mi hermano, al acudir y ver el cuerpo de su esposa, se puso muy mal, y es que mi hermano era muy tonto. Él amaba incondicionalmente. Estoy seguro que hubiera podido dar su vida por ella. Y en efecto, las cosas para él se complicarían mucho. El golpe emocional fue tan grande, que mi hermano, después de aquello, empezó a caer en un fuerte y oscuro alcoholismo. Todo el tiempo estaba bebiendo. Él no podía asimilar que su esposa le hubiera sido infiel. No pudo soportar esa verdad. E incluso también comenzó a tomar sustancias. Perdió el trabajo, y con el dinero que le dejó mi papá, él se dedicaba únicamente a beber. A beber y a beber. Su vida se fue cayendo en un profundo agujero.
Y en parte yo me sentía culpable. Porque las prácticas espirituales que le había hecho a su esposa ya había hecho efecto, y estaba causando estragos más allá de lo que estaba planeado. Pues finalmente mi hermano no pudo soportar aquella verdad. Y en una noche, tomando una cuerda, la terminaría colocando en la rama gruesa de un árbol. Y ahí mismo, él se colgó del cuello, haciendo que su vida se esfumara en un instante. Mi hermano Joaquín perdió la esperanza de vivir, de ser feliz. De aquel matrimonio no había hijos. Por lo tanto, creo que mi hermano no tenía razones para sobrevivir. Me dio mucha tristeza aquello. Porque sentía mucha culpa. Sabía que todo era responsabilidad mía. Por haber jugado con las prácticas espirituales. Más allá con esto del fallecimiento de mi hermano. Y con lo devastada que ya me sentía. La casa y los bienes de mi hermano pasaron a mí. Pero aquello no me produjo un mínimo de felicidad. No estaba orgullosa de lo que poseía. Sobre todo por la forma en que todo llegó a mis manos. Aun con esto lo tuve que aceptar. Mi vida se volvió más cómoda. Pero no por eso más feliz. Me alejé de mis amistades y también de Carla. Y me dediqué también a beber. A trabajar en ratos y a simplemente dejar que la vida me llevara para cualquier lado. El tema con todo esto es que, aunque en algún momento de mi vida, quizá deseé que mi padre me dejara una gran herencia, aquello no me había servido de nada. Ya tenía todo lo que un día quise. Pero la vida es justa y pone todo en su lugar. Para aquellos tiempos empecé a enfermar. De gravedad de hecho, tuve que invertir muchísimo dinero en mi salud. Y terminé vendiendo la casa que era de mi padre. La que era de mi hermano también. Las cuentas de banco se vaciaron rápidamente. Y en la actualidad estoy prácticamente en la ruina. Aún sigo enferma, y no creo que me queden muchas esperanzas de vivir un gran tiempo. Mis días o mis meses están contados. Y sinceramente me arrepiento de haber utilizado prácticas espirituales. También me arrepiento de haberme metido en temas que no me correspondían. Aquel era el matrimonio de mi hermano. Si él vivía feliz desde las sombras de la verdad, pues ya era problema suyo, no mío. Es muy lamentable saber que muchas veces, cuando un pariente muere y deja una herencia, esto en lugar de traer luz y paz a todos, genera conflicto, caos, destrucción, envidia, celos, inconformidades. En mi caso así fue. Y por ello es que decidí hacer las prácticas espirituales. Para sacar de lado a Mariana, quien era más que una víbora que estaba disfrutando lo que no le correspondía. Quizá en el fondo sentía celos porque yo quería poseer aquello que mi padre dejó. Porque así al menos hubiera sentido un poco de cariño de su parte. Pero como podrán darse cuenta, las cosas terminaron muy mal. Me imagino que muchos que escuchan mi historia estarán viviendo algo similar con el tema de alguna herencia. Pero les aconsejo que no se peleen por lo material. Finalmente eso solamente termina hundiendo en la miseria a aquellos que ponen su vida de por medio. Con tal de pelear y obtener algo que no les corresponde. Pero bueno. Ustedes tienen la última decisión sobre sus vidas. Yo solamente quería contarles mi historia. Y hacerles saber en la miseria en la que estoy hundida últimamente. Mis últimos días los quiero vivir tranquila. Pero me parece imposible. El peso de la culpa y la pena me arrastran al infierno cada día. Pero en fin. Ya estaré acostumbrada porque ahí es donde voy a pasar el resto de la eternidad. Antes de comenzar, te exhorto a que también me escuches en mi canal de radio Relatos y Leyendas de Terror. Donde hallará más relatos inquietantes para disfrutar. Aquella era una noche fría de noviembre. Una de las más tristes que he tenido en mi vida. Pues mi padre acababa de morir y lo estábamos velando. En aquella casa donde vivía junto a mi madre nos encontrábamos más familiares y amigos que nos acompañaban. Yo me quedé en la puerta del pasillo por un buen rato. Me sentía cansado de llorarle a mi viejo. Mis ojos estaban hinchados y el cansancio me estaba matando. Yo había extrañado mucho a mi padre los últimos años. Ese día del velorio yo tenía 24 años y los últimos días mi padre estuvo ausente haciendo su vida con otra mujer. Con Dora, quien fuera su amante durante muchos años y después se convertiría en la pareja formal de mi papá. Ellos nunca se casaron. Pero vivían juntos y jamás se separaban. Se querían mucho y a mi padre por eso es que pocas veces lo veíamos. Aunque me dolía su fallecimiento, no era algo que realmente me afectara al grado de oscurecer y apagar mi corazón y mis pensamientos. Simplemente yo lloraba porque lo había extrañado. Miraba yo a todos los presentes y mientras le daba un sorbo al café, cuidando de no quemarme la lengua, contemplé que hasta el fondo del pasillo y entre el andar de los curiosos invitados, se encontraba a mi madre muy solitaria. Se había sentado ella justo al frente del ataúd para llorarle a mi padre como si jamás lo hubiera dejado de amar. También sé que mi madre lloraba de coraje porque instantes atrás tuvo una pelea. Pues Dora, la otra mujer de mi padre, se presentó aquella noche intentando entrar a la casa a darle el último adiós a su amor.
Mi mamá usó el poder que le concedía el seguir siendo la esposa oficial. Dado que ella y mi padre jamás se divorciaron. Solo llegaron a un acuerdo de palabras que ambos siguieron al pie de la letra. Mi papá hasta eso, tuvo la nobleza de seguir ayudando a mi madre. Pese a que su relación terminó muy mal. Y la última vez que se vieron se ofendieron de manera horrible. A mi madre en realidad también. La estaban quemando por dentro otras culpas y otros miedos más fuertes. Sobre todo, uno en particular que se hacía presente con el fallecimiento de mi padre. Y es que mi madre tenía miedo de que, posterior al fallecimiento de mi papá, se daría lectura al testamento de mi viejo, en el que se declararía de manera oficial que yo pasaría a ser el dueño de la casa donde mi madre y yo vivíamos. Mi padre muchas veces en vida declaró que al morir, él ya no aportaría ni un centavo para la manutención de mi mamá. Y por otra parte, entre mi madre y yo, había un gran conflicto que veníamos cargando desde que mi papá se fue de la casa. Realmente entre ella y yo, todos esos años, habíamos estado peleando. Mi madre no quería que yo me convirtiera en un hombre de provecho. Responsable, porque se la pasaba obligándome a seguir límites absurdos. Ella no me dejaba ser. A ella le molestaba mucho que las chicas se me acercaran. Al yo convertirme en hombre de la casa. Cuando mi padre se fue, mi madre entró en un papel disfuncional. Ella me celaba a mis novias y me aconsejaba hablándome mal de ellas para que las dejara. Mi madre también tenía mucho miedo de que yo me alejara como mi padre. La abandonara, y la dejara a su suerte en la soledad y la miseria. Y eso no estaba lejos de suceder. Pero tampoco es que yo quisiera dejar a mi propia madre a la deriva. Alguna solución habría que implementar. Porque yo no tenía un corazón tan despiadado. No me importaba que mi madre me hubiera dado una vida de infierno. Yo tenía que responder también por ella. Eso sí, la quería muy lejos de mí. Si era real que yo iba a tener el poder de poseer aquella casa. Sin dudarlo la iba a echar a la calle. Y es que no paraba de pensar en que en todos los años de mi vida, yo desarrollé un peculiar odio hacia mi madre. Su naturaleza me impedía atentar contra ella de cualquier forma que me viniera a la mente. Porque en muchas ocasiones pensé en hacerle daño. Pero jamás iba a ser capaz de algo así. Aún así no me sacaba de la cabeza que pronto habría un conflicto muy fuerte con ella. Que sería mucho más fuerte que cualquiera de los anteriores. Ella no sabía que yo ya llevaba varios meses de relación con Ana. Y mucho menos se imaginaría que Ana y yo estábamos comprometidos. Y nos casaríamos en algunas semanas más. Inicialmente yo pensaba en la idea de rentar algún departamento para iniciar mi vida en matrimonio. Pero el fallecimiento de mi padre puso de por medio la posibilidad de que yo tuviera una casa. Y así poder llevar a Ana a vivir conmigo, a la que ya sería oficialmente nuestro hogar, ayudando por supuesto a mi madre a que se estableciera sola en otra parte. Tanto ella como yo ya deseábamos que se acabara esa noche del velorio. Porque la mayoría de los asistentes que eran en sí parte de la familia, solamente habían acudido para ser testigos del confrontamiento de mi madre con la otra mujer de mi padre. Afortunadamente Dora no entró al velorio, lo cual hizo que los presentes se fueran marchando muy temprano. Y al final solo quedamos mi madre, Juana la sirvienta y yo. Estábamos los tres sentados frente al ataúd. Había un silencio incómodo entre nosotros. Mi madre y yo no nos hablábamos desde un par de días atrás. Y por ello no se me hizo raro que mi madre llamara a Juana y me dejaran solo. Lo que no me pareció para nada normal es que ambas subieran y entraran juntas a la habitación de mi madre. Ellas no eran amigas, y esa noche iban tan juntas que me pareció más que algo se traían entre manos. Porque mi madre tampoco le daba acceso a Juanita a su recámara así porque sí. Siempre estaba eso muy condicionado. Incluso para mí, no le di importancia, y recuerdo que me acerqué a una cobija y en el sofá de la sala me acosté hasta quedarme dormido. El entierro de mi viejo al día siguiente se dio sin algún detalle sobresaliente. Más allá de que ahora sí Dora se presentó, pero se mantuvo a la distancia. Sin embargo, justo antes de que bajaran el ataúd para enterrar a mi viejo, Dora se acercó llorando para darle el último adiós a mi padre. Sin importarle que mi madre se opusiera o fuera juzgada por los demás miembros de mi familia. Esa tarde nos retiramos a casa. Y entre mi madre y yo no hubo mayor diálogo en días. Hasta que, por fin, llegó el momento de que el abogado nos reunió para la lectura del testamento. En aquel momento de la lectura del testamento, fuimos citados tanto mi madre, un tío, Dora y yo. Ese momento fue bastante incómodo porque mi madre y aquella mujer se tuvieron que lidiar por un instante. Cuando comenzó la lectura del testamento se le dijo a Dora que ella sería la nueva dueña de la casa donde ella vivió con mi padre. Después de esto se le obligó a que saliera de la sala. La pobre mujer estaba deshecha. Ella se veía que realmente amaba a mi papá y soy seguro de que mi padre también la amaba a ella.
A mi tío le dejaron algunas mascotas y le dejaron 20.000 pesos de la cuenta de banco de mi padre. En mi caso, como ya se sabía, yo pasaría a ser el heredero de su casa, su auto y el resto de su dinero. Mi padre no fue rico en vida, pero siempre supo manejar bien sus recursos. A mi madre no se le dejó nada y se le dijo que solo tenía 3 meses para abandonar la casa, o de lo contrario. A mí se me retiraría el derecho de ser el dueño. La única cláusula por la cual mi madre pasaría a quedar como dueña es si yo llegara a fallecer. Me dolía saber de esas condiciones, pero la palabra de mi padre debería ser respetada. De todos modos, con Ana viviendo ya en la casa como mi esposa, seguro los conflictos con mi madre se agravarían y terminaría ella yéndose por su propio pie. Regresamos a casa y mi madre y yo poco nos hablamos. Ella estaba todo el tiempo seria, hasta diría yo que muy sospechosa, porque a cada rato la encontraba murmurando y secreteándose a mis espaldas con Juanita la sirvienta. Me preocupaba que estuvieran tramando algo, pero me aliviaba saber que pronto las dos se irían de la casa. Pasaron las semanas y le avisé a mi madre que me casaría por lo civil. Justo 2 días antes de la boda. A ella le impactó mucho la noticia. Para ella yo era todavía solo como un niño. Suena absurdo, pero así era. Y lo que más la intrigaba es que yo estuviera en peligro de casarme con una víbora igual o peor que ella. Pero con todo y su molestia, acudió a la ceremonia cumpliendo su deber de madre. Yo vi de reojo cómo ella barría con la mirada a Ana. Con desagrado. Se nota que no le gustó para nada a la mujer que elegí para matrimoniarme. Esa noche por fin Ana pisaría mi casa como mi esposa y mi madre debería aceptarlo por los 2 meses que le quedaban de tiempo para seguir viviendo en esa casa. Admito que pese a que no me importaba lo que mi madre pensaba. Si me incomodaba no tener mucha privacidad para las cuestiones de intimidad por las noches con Ana. Así que ya me urgía a mi madre se marchara. Ya no quería yo tenerla cerca. Su presencia me llenaba de amargura total y pese a que le ofrecía ayuda económica para que se instalara más rápido en otro lugar. Mi madre con su orgullo me dijo que prefería valerse por sus propios medios. Aún así me esforcé para que Ana no se sintiera incómoda y le di todas las atenciones y las libertades para que ella ordenara y mandara sobre la casa también como dueña de ese lugar. Como era de esperarse, eso trajo roces y problemas de inmediato. Mi madre estaba muy a la defensiva y no quería que Ana remodelara o le diera su toque personal a la casa. Así que hubo fuertes discusiones y peleas entre ellas. Cada noche que yo regresaba del trabajo tenía siempre una queja nueva de mi madre hacia Ana y de Ana hacia mi madre. Un día las cosas fueron cambiando para mal de una forma muy extraña. En este punto yo creo que la circunstancia pasó a un nivel que jamás hubiera imaginado. Lo digo porque una noche me resultó extraño escuchar pasos sobre los pasillos de la casa. Después escuché cómo abrieron la puerta de la calle y al asomarme por la ventana vi que era mi madre junto con doña Juanita la sirvienta. Ambas iban cubiertas con un rebozo cada una y Juanita llevaba una bolsa negra que desconocía yo que contenía. Traté de esperar a que regresaran, pero ellas tardaron mucho. En eso comenzó a caer una fuerte tormenta con relámpagos y Ana, al decirme que le daba miedo aquello, prefería acercarme a la cama, quitarme la ropa y la cadenita de oro que Ana me había regalado. Sin demorar mucho me metí a la cama. Me acurruqué a su lado y la abracé para darle seguridad. Sentía yo su piel muy calientita y suave. Así las caricias nos llevaron a terminar en un apasionado momento en el que los besos y las caricias. El hecho de que por fin estábamos solos nos permitió estallar en algo tan intenso como jamás antes lo habíamos experimentado. A la mañana siguiente regresaron mi madre y Juanita completamente empapadas y llenas de lodo. No me quisieron decir qué fueron a hacer a la calle toda la noche, pero tampoco insistí mucho en preguntarles. Los días fueron pasando y Ana y yo habíamos estado intentando tener un hijo, pero no lo habíamos logrado. Eso nos preocupaba porque algo andaba mal con la salud de Ana. Ella de pronto se comenzó a poner muy mal. Tenía las ojeras muy marcadas. Comenzó a adelgazar mucho y empezó a tener comportamientos extraños, sobre todo por las madrugadas. Una noche yo me levanté porque escuchaba un ruido muy raro, como un rechinar de dientes ocasionado por bruxismo. Sonaba fuerte y constante. De inmediato sentí la necesidad de averiguar de dónde provenía aquello. Me perturbó saber que ante mis ojos y dentro de la profunda oscuridad de la habitación, frente a la cama se encontraba Ana, completamente desnuda y viendo hacia mí. Ella se estaba estimulando con sus manos de una forma brusca entre la entrepierna. Parecía que estaba haciéndose daño. Yo creí que sus ojos me miraban, pero al encender la lámpara de la habitación noté que su mirada estaba completamente perdida. Ella parecía un muerto viviente, un zombi o algo peor, porque su cuerpo noté que ya había adelgazado demasiado y se había invadido por moretones y todo me hizo creer que ella se estaba volviendo loca,
Pero había más. Porque escuché cómo de su boca comenzaron a salir palabras poco perceptibles y no parecían en un idioma conocido. Algo estaba ocurriendo con ella. Algo muy malo, y al pensar de inicio que se trataba de alguna enfermedad, sentí mucho miedo de que ese mal me la arrebatara. A raíz de esto, Ana permaneció varios días en cama. Varias noches después, sucedió una situación parecida, donde ella se despertaba y empezaba a experimentar episodios traumáticos. En ocasiones, la hallé en un rincón de la habitación hablando sola, en dialectos inusuales. En otra ocasión, la encontré en la madrugada sentada en la cama, mordiéndose las uñas, hasta el punto de sangrar sus dedos de manera terrible. La situación ya no podía seguir adelante. Contacté a varios médicos que la visitaron, pero todos coincidían en que su salud física estaba en buen estado. Solo existía una circunstancia mental que sugería que todo se debía a un trastorno psicótico de personalidad. Por lo tanto, los médicos solicitaron mi permiso para internar a Ana por unos días para proporcionarle un tratamiento especial y una mayor vigilancia. Todo eso me hizo reflexionar profundamente. La madre de Ana, doña Amparo, venía de un rancho de Jalisco. Ella se forjó dentro de una muy dura vida llena de carencias, pero sobre todo, vivió rodeada de gente que hacía trabajos de chamanería y de prácticas espirituales. Así que aquella mañana que doña Amparo entró a la casa para platicar, y vio a su hija en tan mal estado, no pudo contener las lágrimas. Su dolor de madre era muy grande. Su hija estaba muriendo, y no se sabía ni qué estaba ocurriendo. Al hacerle saber a doña Amparo los diagnósticos de los médicos, y la necesidad de internarla en un hospital psiquiátrico, ésta de inmediato puso el grito en el cielo, y dijo muy molesta que su hija no estaba loca, que lo que tenía era un trabajo de prácticas espirituales que la habían echado por envidia. A mí no me parecía muy lógico porque no creía en eso, pero ella insistía en que, en su niñez y en su vida, fue testigo de muchos casos de prácticas espirituales en su pueblo, y así como vio morir a personas por esa causa, también fue testigo de muchas personas que sanaron con ayuda de limpias y trabajos que contrarrestaban esa magia negra. La señora Amparo lo decía en voz alta, y aunque no me importaba lo que llegara a escuchar mi madre y la señora Juanita, admito que lo que decía mi suegra sí me apenaba un poco. Me llegó a parecer incluso ridículo, pero tenía que respetarla. Con eso se llegó al acuerdo de que al menos se haría el intento de llevar una curandera a la casa para que nos ayudara a encontrar esa posibilidad de salvar a Ana, pero de no ser útil eso, doña Amparo me daba el consentimiento de internar a Ana en el hospital psiquiátrico. Yo no quería aceptar eso, pero al ver a mi esposa sabía que al menos debíamos intentar esas curaciones. Esa misma tarde doña Amparo le llamó a uno de sus hijos para que trajeran a una mujer curandera que haría el trabajo. Al recibirla horas más tarde, me sorprendió que la mujer era ya casi una ancianita y le acompañaban otras dos mujeres jóvenes de apariencia robusta y fuerte. Al saludarme la viejita me hizo algunas preguntas que apenas logré entender porque ella ya estaba chimuela. La mujer se acercó a Ana y mirándola con mucho misterio, le pidió a sus acompañantes que la sujetaran de brazos y piernas. Ana, de estar dormida, se despertó y se impactó de ver semejantes y rudas mujeres sujetándola con fuerza. Ana gritaba y la viejita le puso en la frente algo así como un medallón que tenía marcado un símbolo que para mí hasta la fecha es irreconocible. Comenzó después a rezarle y también a pedir que se le revelara el mal que Ana tenía y que padecía, y parecía que ella hablaba con las energías malignas que estaban afectando a mi esposa. Se veía todo tan real, tan impresionante, porque Ana es como si hubiera entrado en un trance. Los ojos se le volvieron blancos. Parecía que se le saltaban los huesos de la cara, como si se le fueran a salir. Su piel parecía ponerse muy morada y su garganta se escuchaba como si ella estuviera ahogándose. Era muy fuerte para mí ver toda aquella escena. Parecía como salida de una película de terror, como un exorcismo. Una de las mujeres que acompañaban a la viejita me dijo que mejor me saliera, que si yo mostraba debilidad las cosas podrían no funcionar. Incluso hasta podría salir yo afectado. Para no empeorar las cosas decidí salir del cuarto y esperar. Me tomó por sorpresa ver que mi madre y doña Juanita estaban empacando sus cosas en maletas para irse de la casa. Era raro porque en ese momento lo estaban haciendo. Aún faltaba casi un mes para que se cumpliera el plazo. Al yo preguntarle qué hacían, mi madre solo me dijo que ya habían encontrado dónde vivir y que ya no me molestarían más. En ese momento, por la tensión de lo que ocurría en la habitación con Ana, que no paraba de gritar, admito que la situación con mi madre no me resultó algo tan relevante. En fin, que ella debía irse de todas formas. Del cuarto de Ana salía humo de algo que estaban quemando dentro la curandera y sus ayudantes. En un par de ocasiones salieron por vasos para darle cosas a beber. Desconozco yo en realidad todo lo que hicieron dentro, pero al final,
Las dos mujeres sacaron a la viejita cargándola. La pobre había quedado desmayada. Exhausta, la llevaron pronto a la camioneta donde la auxiliaron y la dejaron reposando. Una de las mujeres ayudantes de la curandera se acercó muy misteriosa a mí y platicamos. Ella me dijo que mi esposa necesitaba un par de curaciones más. Alguien le había sembrado un mal muy fuerte para matarla. Alguna envidia o simplemente porque se ensañaron con ella. Me dijeron que alguien quería acabar con su vida. Querían matarla y lo peor de todo es que me dijeron que después de ella, yo era el siguiente. No me dijeron quién exactamente le hizo aquello a mi mujer. Pero aquella chica me dijo que probablemente fue más de una persona la que cooperó en hacerle ese mal. Además me dijeron que un trabajo de prácticas espirituales a ese nivel. Al romperlo, el mal siempre regresaría a su origen. Así que con el tiempo yo me daría cuenta de quienes habían causado aquello tan horrible en mi esposa. La mujer me dijo que me cuidara mucho y me dio un amuletito que me colgué en el pecho. Me dijo que con ese no me pasaría nada por lo pronto, pero que a cualquier cosa que encontrara rara fuera a verlas. Yo despedí a la mujer y le di su pago del día. Después entré a la habitación y vi lo que parecía haber sido el territorio de una guerra espiritual muy fuerte. Había un desastre en todo el cuarto. Sin embargo, dentro de aquel horrible horror visual, se inundaba una sensación extraña de paz. Ana dormía plácidamente en su cama y pese a que había vómito por todas partes, hierbas y cenizas regadas. Todo se sentía que ya estaba bien. Se sentía en paz. Yo no toqué nada de la habitación tal y como me lo pidieron aquellas mujeres y los 2 días siguientes regresaron a completar el trabajo. Fue muy difícil aquello para Ana. Su cuerpo fue llevado al límite y por poco pierde la vida en los rituales de sanación. Pero valió completamente la pena. Porque ya se pudo recuperar. Ella volvió a ver la luz de la vida y a sentir el amor y las ganas de vivir. Fue así que por fin comenzamos nuestra vida juntos en matrimonio. Con una paz y una tranquilidad como jamás la habíamos antes sentido. Ya con mi madre fuera de la casa las cosas iban muy bien. De mi madre yo no sabía nada. Ella no me dijo a dónde se había ido a vivir. Le perdí completamente del mapa. Me parecía raro y muchas veces sentí ganas de ir a buscarla. Solo para limar asperezas y que las cosas estuvieran mejor. Pues Ana ya estaba embarazada y me entraban repentinas melancolías y deseos de que también mi madre estuviera bien conmigo. Para que pudiera conocer a su nieto. Lamentablemente esa idea jamás podría ser concretada. Una mañana fue a buscarme la policía. Tocaban con euforia y cuando abrí la puerta y platiqué con el oficial. Había un tono de preocupación en su voz. De inmediato me puse nervioso. Supe que venían a traer malas noticias. Hice pasar al hombro que como heraldo del fallecimiento me dio a conocer que habían encontrado un cuerpo sin vida en una casa a las orillas de la ciudad. Ese cuerpo había sido violentamente sometido a una gran cantidad de puñaladas. Al grado que estaba irreconocible. Se me dijo que habían atrapado a la sospechosa de tan horrendo acto. El oficial me dio la descripción de la mujer culpable y supe de inmediato que se trataba de doña Juanita y era ella quien había confesado la identidad de la mujer asesinada y dio mi nombre como hijo de dicha mujer. El oficial me dio a conocer que todo apuntaba a que se trataba de problemas personales entre ambas mujeres que vivían juntas, pero lo que les parecía raro a los policías es que la mujer que atacó a mi madre parecía completamente loca. Como poseída, parecía endemoniada y no la podían controlar. La policía no dudó en acudir conmigo para que fuera a reconocer el cadáver de mi madre y para que realizara todos los procedimientos necesarios para las investigaciones y por fin darle sepultura al cuerpo de mi madre. Se me doblaron las rodillas del miedo, de la tristeza. Qué horrible final había tenido mi madre. Me vinieron a la mente las palabras del ayudante de la curandera, quien me advirtió que con el tiempo yo me enteraría de quien había atacado con prácticas espirituales a mi esposa. Y aunque me dolía aceptarlo, el fallecimiento de mi madre y las condiciones en las que ocurrió eran la prueba más clara de que ella y doña Juanita habían hecho aquel horrible trabajo en su contra. Y con eso me cayó el 20, de que si mataban a Ana, me iban a debilitar y con eso también podrían darme el golpe final y así mi madre se quedaría de nuevo con la casa. Qué maldita era. No me alegraba su fallecimiento, pero sé que en el fondo la merecía. Con razón las había visto tan misteriosas como ocultándome algo. Y sobre todo, recuerdo bien aquella noche en que las vi regresar por la mañana. Después de la noche de tormenta. Seguro mi madre y Juanita estaban unidas haciendo los trabajos de prácticas espirituales con los que atacaron a mi esposa. Cuando fui a reconocer el cadáver, fue un momento que me cuesta trabajo olvidar. Sé que nunca será así. Porque ver el cuerpo de mi madre masacrado por las heridas me dolió bastante. Me pesa hasta ahora, el saber que nunca tuvimos la oportunidad de estar bien como familia. Al final me di cuenta de que nada puede ser perfecto en la vida.
Siempre habrá detalles que saldrán de nuestras manos y no podremos tenerlo todo a nuestro favor. Solo deseo que si hay otra vida, mi relación con mi madre sea distinta, sea mejor, llena de paz y amor. Por lo pronto seguiré viviendo para darle lo mejor a Ana y a mi hijo. Y los cuidaré de que estén lejos de todo peligro, sobre todo si se trata de las prácticas espirituales.